Hay una mujer que durante 27 años se sentó frente a una cámara y decidió, cada tarde, quién era culpable en este país. No un juez, no un jurado, ella. Y ahora, por primera vez en su vida, está sentada del otro lado. Es Edinburgh, Texas. Un edificio de tribunales con aire acondicionado, frío y banderas de Estados Unidos en la entrada. Después de 15 años de papeles, de apelaciones, de abogados que cobraban por cada hora de retraso, una corte estadounidense abrió por fin la puerta de un juicio que la televisión mexicana creyó que nunca iba a llegar. Del otro lado de esa demanda está Patricia Chapoy Acevedo, la que todos conocen como Pati Chapoy, la patrona. Y la mujer que la llevó hasta ahí, la que escribió su nombre en una demanda por 180 millones de dólares, es alguien que tú conoces de toda la vida. Es Gloria Trevi. Tú cantaste sus canciones. Tú te sabías Pelo Suelto de memoria. Y tú también, en algún momento, creíste la versión que te contaron de ella en la televisión. Esa es la parte de esta historia que más va a doler. Porque no la vas a poder ver desde afuera. Tú estuviste adentro. Quédate con esta imagen, porque vamos a volver a ella. Un tribunal en Texas. Una mujer que nunca tuvo que rendirle cuentas a nadie, obligada por fin a sentarse en una silla y escuchar. Piénsalo bien, porque es casi imposible de creer. Durante 27 años, ella fue la que preguntaba, la que decidía a quién perseguir, a quién perdonar, de quién hablar y a quién destruir. Los artistas le tenían miedo. Las empresas la cuidaban. Los poderosos preferían no enemistarse con ella. Y ahora, esa misma mujer, la que hizo temblar a tantos, tiene que viajar a otro país, sentarse en una sala que no controla, frente a jueces que no la conocen, y responder por lo que dijo. El cazador convertido en presa, la que abría todas las ventanas, atrapada del otro lado del cristal. Hoy vas a descubrir 4 cosas que la televisión mexicana prefirió que nunca supieras. Primero, cómo una sola tarde de 1997, con un helicóptero y un dueño de televisora, Pati Chapoy aprendió que la ley se podía esquivar y que el escándalo, en vez de hundirla, la hacía más fuerte. Segundo, cómo funcionaba por dentro la máquina que convertía el dolor de los artistas en rating y el papel exacto que esa máquina jugó en el caso más sonado de la historia del espectáculo mexicano. Tercero, lo que le pasó a Gloria Trevi después de que un tribunal la declaró inocente y por qué eso, para cierta televisión, no cambió absolutamente nada. Y cuarto, ¿qué está pasando ahora, en este momento, 15 años después, mientras tú escuchas esto, con esa demanda de 180 millones de dólares que la patrona creyó que iba a poder enterrar como enterró todo lo demás? Te voy a avisar cuando llegue cada una. Hay una frase que vas a escuchar varias veces en esta historia. Apúntala en tu mente porque es la llave de todo. La pantalla no necesita pruebas. Una cámara puede acusar a alguien todas las tardes durante años, sin un solo documento, sin un solo testigo bajo juramento, sin nadie que la obligue a demostrar nada. Un tribunal de Texas, en cambio, sí necesita pruebas.
Y por eso, después de 3 décadas mandando a otros al banquillo, hay alguien en Ciudad de México que tiene miedo. Pero para entender cómo fue posible que esto ocurriera, necesitas conocer el mundo que construyó a esta mujer. Porque esta historia no empieza en un tribunal de Texas. Empieza mucho antes. Empieza con algo que tú probablemente viste en tu propia televisión, una tarde cualquiera, sin imaginar lo que había detrás. Patricia Chapoy Acevedo nació el 19 de junio de 1949. Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en la Ciudad de México, en una época en la que una mujer que quería hacer periodismo tenía que pelear el doble por la mitad del lugar. Y lo logró. Acuérdate de cómo era ese mundo. Los años 70. Las redacciones llenas de hombres con cigarro y máquina de escribir, que miraban a una mujer joven y pensaban que venía a servir el café. A ella le tocó demostrar, nota por nota, que estaba ahí por su talento, que sabía hacer una pregunta difícil, que no se asustaba frente a una figura grande. Y vaya que no se asustaba. De joven se sentó frente a María Félix, esa mujer que intimidaba a presidentes, y le sostuvo la mirada. Se sentó frente a Dolores del Río, frente a David Alfaro Siqueiros. Nombres enormes de una época que tú viviste y que para una reportera principiante eran montañas. Ellas las escaló. Por eso insisto en que era buena. Porque el carácter que la llevó a la cima es el mismo que, años después, la volvió temible. La misma firmeza que la hizo respetable como reportera fue la que la hizo implacable como jueza de la pantalla. Las virtudes y los defectos muchas veces salen de la misma raíz. Y entonces conoció al hombre que le iba a enseñar el verdadero idioma del poder. Raúl Velasco. Recuerda ese nombre. Para ti, Raúl Velasco es una cara de domingo por la noche. Es siempre en domingo. Es esa voz que entraba a tu casa cada fin de semana mientras preparabas la cena o planchabas para la semana siguiente. Pero dentro de Televisa, Raúl Velasco era algo más grande y más temible. Era una aduana. Por su programa pasaba todo lo que quería existir en la música de este país. Si Raúl Velasco te ponía en su escenario un domingo, existías. Si no te ponía, podías cantar como Los Ángeles y aún así quedarte toda la vida en la orilla, cantando en palenques y en bodas, viendo desde lejos cómo otros, con menos talento y más suerte, llegaban a donde tú nunca llegaste. Pati Chapoy entró a ese mundo y lo aprendió de memoria. Trabajó cerca de Velasco. En el Festival OTI, en 1974, conoció al hombre que sería su esposo durante el resto de su vida, el cantante Álvaro Dávila. Guarda ese apellido también, Dávila. Va a regresar en esta historia, y cuando regrese vas a entender por qué la patrona, que abría la vida de todos, mantuvo la suya cerrada con doble llave. Ella miraba, aprendía. Veía cómo una sonrisa abría una puerta y cómo una pregunta hecha con la entonación correcta podía cerrarla para siempre. Veía que en la televisión no gana quien tiene la razón. Gana quien controla el relato, quien decide qué se cuenta, cómo se cuenta
y sobre todo que se calla. Creó su propio programa de espectáculos en Televisa, El Mundo del Espectáculo, el primero de su tipo en el país. Durante esos años, Patti Chapoy fue acumulando algo más valioso que la fama. Acumuló conocimiento. Sabía quién subía y quién bajaba. Sabía qué matrimonio era una fachada y cuál estaba a punto de romperse. Sabía qué cantante debía dinero, qué actriz dependía de qué productor, qué galán escondía qué secreto. En la televisión, esa clase de información es poder puro. Y ella la guardaba, la ordenaba, la entendía mejor que casi nadie. Por eso creyó, con razón, que se había vuelto indispensable. Pero ya sabes cómo termina esa idea. Porque el día que Emilio Azcárraga decidió que su ciclo había terminado, todo ese conocimiento, todos esos años, toda esa lealtad, no le sirvieron de nada. El poder de Televisa no le pidió permiso ni le dio explicaciones. Simplemente la soltó. Y durante casi 20 años creyó que ese lugar también era suyo, que su esfuerzo, su lealtad, sus madrugadas le habían comprado una silla permanente en la mesa, grande. Pero en los imperios nadie es indispensable. Esa fue la primera lección y le llegó como llegan las sentencias de verdad, sin música y sin una despedida digna. Emilio Azcárraga, el hombre que mandaba en Televisa, el que todos llamaban el Tigre, decidió que su ciclo había terminado. Y de un día para otro, después de 20 años de carrera, Patti Chapoy se quedó sin trabajo, sin sueldo y sin un lugar al cual volver. Quizá tú sabes lo que es eso. Darle años de tu vida a un lugar, a una empresa, a una familia y que un día, con una sola conversación, alguien decida que ya no te necesita. Quizá a ti también te dolió, más el desprecio que la pérdida del dinero. Eso fue exactamente lo que vivió ella. Y hay personas que después de una humillación así buscan paz. Otras buscan no volver a estar nunca jamás del lado débil de la mesa. Patti Chapoy fue de las segundas. Durante un tiempo se retiró. Atendió una clínica spa, lejos de las cámaras, lejos del ruido que había sido toda su vida. Y entonces sonó el teléfono. Del otro lado estaba un hombre joven, ambicioso, con un imperio recién nacido y mucha hambre. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de la nueva televisora, Televisión Azteca, la única que se atrevía a competirle a Televisa. Salinas Pliego necesitaba un rostro, necesitaba a alguien con filo. Necesitaba a alguien que conociera las entrañas del monstruo rival, sus secretos, sus miedos, sus puntos débiles. Y Patti Chapoy tenía algo que valía más que la experiencia. Tenía una herida fresca, tenía memoria y tenía una lista mental de todo lo que había aprendido en la casa que acababa de echarla a la calle. Así nació, a principios de 1996, un programa con un nombre que parecía inofensivo. Ventaneando. Una ventana. Algo casero, algo cotidiano, como asomarse un momento para ver qué pasa en la casa de enfrente. Al principio mucha gente lo celebró como un acto de valentía. Por fin, alguien decía en voz alta lo que las revistas callaban.
Por fin alguien hacía temblar a los intocables, a los galanes, a las divas, a los productores que durante décadas habían hecho lo que querían sin que nadie los tocara. Y había algo de verdad en eso. Pero una ventana abierta hacia la vida de los demás tiene un problema. Cuando descubre que el dolor da rating, empieza a necesitar más dolor para seguir viva. Y la mujer que abrió esa ventana ya había aprendido en carne propia lo que se siente cuando otro decide tu destino. No quería volver a sentirlo nunca. Por eso, esta vez quiso tener la llave, el archivo y la última palabra. Ahora deja que te presente a alguien. Porque toda esta historia, todo este imperio, todo este poder, va a chocar tarde o temprano contra una sola mujer. Una mujer que tuviste crecer en tu pantalla. Una niña del norte de México, de Monterrey, que cantaba descalza, con el pelo alborotado, rompiendo todas las reglas de cómo se suponía que debía comportarse una mujer en la televisión de los años 80. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. Gloria Trevi. Tú la recuerdas así. Joven, salvaje, libre, rompiendo medias en el escenario mientras las señoras decentes se escandalizaban y las muchachas, en secreto, querían ser un poco como ella. Esa imagen que tienes en la cabeza es real. Lo que no viste fue lo que pasaba cuando se apagaban las luces, cuando la cámara se iba, cuando esa muchacha de pelo suelto quedaba a solas con el hombre que controlaba cada minuto de su vida. Y deja que te diga algo de corazón. Esta historia es tuya tanto como es de ellas. Porque tú viviste esos años. Tú prendías la radio en la cocina y ahí estaba Gloria Trevi. Tú veías la televisión en la tarde y ahí estaba Patti Chapoy. Estas dos mujeres entraron a tu casa miles de veces, sin tocar la puerta, durante décadas. Acompañaron tus mejores años. Estuvieron de fondo en momentos que tú recuerdas con cariño, en fiestas, en reuniones, en tardes tranquilas. Por eso, cuando entiendas lo que de verdad pasó entre ellas, no lo vas a entender como quien lee un periódico viejo. Lo vas a entender como quien descubre la verdad sobre alguien de su propia familia. Y a lo mejor sientes algo raro en el pecho al darte cuenta de cuánto creíste, durante cuánto tiempo, sin cuestionar nada. No te culpes por eso. Nadie te dio las herramientas para dudar. Te dieron una pantalla, una voz segura y la costumbre de creer lo que veías. Lo valiente, lo que estás haciendo justo ahora, es animarte a mirar otra vez, con otros ojos, todo lo que diste por cierto. Porque detrás de Gloria Trevi siempre estuvo otro nombre. Sergio Andrade. Su productor. Su representante. El hombre que la descubrió siendo casi una niña, que la convirtió en la estrella más grande de su generación y que años después se sentaría en el banquillo de los acusados por delitos que todavía hoy estremecen a este país. Recuerda ese apellido, Andrade. Lo vas a necesitar para entender por qué Gloria Trevi pasó casi 5 años de su vida encerrada en una cárcel y por qué, cuando salió, descubrió que la verdadera condena apenas empezaba. Pero antes de que un tribunal tocara el nombre de Gloria Trevi, antes de la cárcel, antes de la fuga,
Hubo una tarde en 1997 en la que la patrona estuvo a punto de terminar ella misma tras las rejas. Y lo que pasó ese día, lo que aprendió ese día, lo cambió todo. Porque ese día, sobre el cielo de la Ciudad de México, apareció un helicóptero. Era 1997. Ventaneando llevaba apenas un año al aire, pero ya había hecho algo imperdonable a ojos de la televisora más poderosa del país. Había usado imágenes de Televisa para criticar a Televisa. Fragmentos de telenovelas, pedazos de programas, segundos de archivo que Ventaneando tomaba para señalar, para burlarse, para cuestionar. Para los dueños de la empresa de San Ángel, eso tenía un nombre: robo, piratería. Y decidieron que iban a darle una lección a la mujer que se había atrevido a morder la mano de la que había comido durante 20 años. El 31 de julio de 1997, el diario La Jornada publicó la noticia. Un juez de distrito en materia penal, de nombre Arturo Sánchez Valencia, dictó auto de formal prisión contra Patti Chapoy. El delito que le imputaban era una infracción al artículo 135 de la Ley Federal de Derechos de Autor por usar fragmentos de los programas de Televisa. Eso es un hecho documentado, con fecha, con nombre del juez y con el periódico que lo publicó. Quedó por escrito para siempre, lejos del chisme de pasillo. Imagínate la escena. Ella está transmitiendo su programa, como cualquier tarde, cuando llega Nacho Morales, el director financiero de la empresa, y la llama a su oficina. Ella entra, y él le dice, con la voz de quien trae una mala noticia, que hay una orden de aprehensión en su contra. Ella pregunta qué hizo, y la respuesta es que Televisa está furiosa. Afuera, según ella misma ha contado en entrevistas a lo largo de los años, ya había agentes apostados, esperando el momento exacto en que saliera del edificio para detenerla. Esa noche la pasó escondida en su casa, con su hijo, mientras las patrullas se acomodaban afuera de su fraccionamiento y los reporteros encendían sus cámaras. Imagina esa noche por un momento. Una mujer encerrada en su propia casa, con las cortinas cerradas, escuchando los motores de las patrullas afuera, viendo de reojo las luces que se colaban por las rendijas, sin saber si al amanecer iba a despertar en su cama o en una celda, con un hijo al lado, tratando de que no sintiera el miedo que ella sí sentía. Fue, según lo ha contado, una de las noches más largas de su vida. Y aquí está lo importante. En esa noche, ella vivió en carne propia lo que después le haría vivir a tantos otros. El miedo de ser perseguida. La angustia de no controlar tu propia historia. La sensación de que afuera hay una jauría esperando a que salgas. La diferencia, la enorme diferencia, es que a ella vino a salvarla un helicóptero. A los demás, después, nadie los vino a salvar. Y al día siguiente, según ella ha narrado, Ricardo Salinas Pliego la llamó y le pidió que encendiera la televisión. En la pantalla, en vivo, se veían las patrullas, los periodistas y un helicóptero sobrevolando su propia casa. Entonces el dueño de TV Azteca,
tomó una decisión que iba a quedar grabada para siempre en la historia de la televisión mexicana. Mandó un helicóptero a recogerla. La levantó, literalmente, por encima de las patrullas que la esperaban en la calle y la trasladó por el aire hasta las instalaciones de la televisora. Detente un momento aquí, porque esta imagen es el corazón de todo. Una mujer acusada formalmente por un juez con una orden para llevarla a prisión y en lugar de pisar una celda, vuela. Por encima de la ley, por encima de los agentes, por encima de las reglas que aplican para cualquier ciudadano común que tú conoces. Mientras tú, o yo, o tu vecino, tendríamos que bajar a enfrentar a esos agentes, ella se elevaba sobre todos ellos en un helicóptero pagado por el hombre más rico que la protegía. La pantalla no necesita pruebas. Pero tampoco, descubrió ese día, necesita obedecer del todo a la ley si tienes detrás suficiente dinero y suficientes abogados. Al final, después de 3 años de litigio, un juez falló a su favor. Se reconoció el derecho a usar fragmentos de material ajeno para la crítica, lo que en este país se llamó la crestomatía y que en Ventaneando bautizaron con orgullo como el suceso Chapoy. Y aquí hay una ironía enorme, de esas que solo el tiempo sabe construir. Ese derecho que ella ganó, el derecho a tomar imágenes ajenas para cuestionar a los poderosos, es exactamente el que hoy permite que historias como esta existan. El que permite que se revisen sus propias palabras, sus propios programas, sus propias decisiones. La herramienta que construyó para mirar a los demás se convirtió, con los años, en la herramienta con la que ahora se la mira a ella. La ventana que abrió hacia las casas ajenas terminó dejando entrar la luz a la suya. Ella siempre lo ha contado como una victoria, como el día en que defendió la libertad de expresión. Y desde cierto punto de vista, lo fue. Pero hay otra forma de mirar ese día, y es la que la televisión nunca te va a contar. Aquí viene lo primero que te prometí. Quizá tú conoces a alguien que pasó por un momento muy duro y en vez de salir humilde, salió convencido de que las reglas no eran para él. Quizá has visto cómo una persona, después de salvarse de algo que debía hundirla, en lugar de aprender prudencia, aprende que es intocable. Eso fue lo que ese helicóptero le enseñó a Patti Chapoy. En vez de aprender miedo, aprendió que el miedo era cosa de los demás. Piénsalo. Una persona normal, después de estar a punto de ir a la cárcel, se vuelve cuidadosa. Mide sus palabras. Aprende dónde están los límites. Ella aprendió lo contrario. Aprendió que un escándalo, si lo sobrevives, no te destruye, te hace leyenda. Aprendió que cada amparo, cada maniobra legal, cada día que pasaba sin pisar una celda, confirmaba una idea peligrosísima. Que si tienes el poder suficiente, la persecución se convierte en publicidad. Que el daño se puede vender. Que la ley se puede esquivar con un buen abogado y un mejor helicóptero. Y cuando una persona aprende eso demasiado pronto, algo cambia dentro. Empieza a mirar a los demás de otra manera. Deja de verlos como personas con una vida que se puede romper.
empieza a verlos como material, como contenido, como combustible para una máquina que siempre tiene hambre. Y aquí necesitas entender cómo funcionaba esa máquina por dentro, porque no era solo una mujer con una cámara, era un sistema. En los años 90, la televisión mexicana era un campo de batalla entre dos gigantes. Televisa, el imperio de siempre, y TV Azteca, el retador. Y en esa guerra, los artistas no eran personas, eran territorio. Cada cantante, cada actriz, cada conductor estaba atado a contratos de exclusividad que decidían dónde podía trabajar, qué podía decir y, muchas veces, con quién podía ser visto en público. Un contrato de exclusividad sonaba elegante. En la práctica era una cadena de oro. Por fuera brillaba, por dentro te asfixiaba, y la llave la tenía siempre otra persona. Déjame que te lleve por dentro de esa máquina para que entiendas cómo funcionaba de verdad. Cuando Ventaneando salió al aire, a principios de 1996, lo dirigía una productora llamada Carmen Armendáriz, y en la mesa, junto a Patti Chapoy, se sentaban nombres que después se volverían muy conocidos. Marta Figueroa, Pedro Sola, Juan José Origel, al que todos llamaban Pepillo. Parecía una sobremesa entre amigos, una charla informal sobre los artistas del momento, con risas, con bromas, con un tono ligero. Y ese tono, precisamente, era el arma más poderosa. Porque cuando destruyes a alguien con una sonrisa, parece que no estás destruyendo a nadie. El ritual era casi siempre el mismo. Aparecía una imagen de un artista en un momento difícil, una salida del hospital, una llegada al juzgado, una foto donde se veía más gordo, más viejo, más cansado, más roto que la última vez. Y entonces empezaba el comentario, la pregunta con doble filo, la risa de la mesa, la frase que parecía inocente pero que dejaba una marca que duraba años. Para el artista que estaba del otro lado, esa tarde podía ser el principio del fin. En una mala tarde en ese foro, una frase desafortunada, una imagen mal entendida y la persecución podía durar meses. Tú lo veías y te parecía normal. Todos lo veíamos y nos parecía normal. Así era la televisión, pensábamos. Así funcionaba el espectáculo. Nadie se detenía a pensar que del otro lado de esa broma había una persona que llegaba a su casa, apagaba la televisión y se quedaba sola con lo que acababan de decir de ella frente a millones. Y había algo más, algo que hacía esa mesa especialmente poderosa. No tenía oposición. El artista del que hablaban casi nunca estaba ahí para defenderse. No había abogado. No había derecho a réplica con el mismo tiempo y el mismo volumen. Era un juicio donde solo hablaba una de las partes y la otra se enteraba después, cuando el daño ya estaba hecho y el rating ya estaba cobrado. Por eso la llamé, desde el principio, una sala de juicio sin juez. Y ahora ya sabes por qué. En medio de la guerra entre Televisa y TV Azteca, ese programa se volvió un arma. Una manera de golpear a la competencia, de quitarle brillo a sus estrellas, de recordarle al público que los ídolos de la otra televisora
también tenían pies de barro. Y mientras más fuerte golpeaba, más rating tenía. Y mientras más rating tenía, más poder acumulaba la mujer que se sentaba en el centro de esa mesa. Con los años, Patti Chapoy se convirtió en algo que pocos periodistas llegan a ser. Una mujer a la que el medio entero le temía. Los artistas cuidaban lo que decían cerca de ella. Los publicistas medían sus palabras. Los productores preferían tenerla de su lado, porque tenerla en contra podía costar caro. Le decían la patrona, la reina del espectáculo. Y esos apodos no eran cariño, eran respeto mezclado con miedo. Tenía las exclusivas que nadie más conseguía, los contactos que nadie más tenía y una memoria que no perdonaba. Si un artista la trataba mal hoy, ella lo recordaba durante años. Y en ese mundo, la memoria de quien controla la pantalla puede ser una condena lenta. Lo curioso y lo doloroso es que mucho de ese poder venía de una herida. De aquella mujer a la que Televisa había echado a la calle sin contemplaciones. La que juró nunca más volver a estar del lado débil de la mesa, cumplió su juramento al pie de la letra. Se sentó del lado fuerte. Y desde ahí, durante casi 3 décadas, decidió quién se sentaba del lado débil. Y para que veas que esto no es una exageración, déjame contarte cómo funcionaba en la práctica esa cadena de oro. Imagina a una actriz joven con talento que firma un contrato de exclusividad porque le prometen estrellato. Al principio todo es maravilloso. Papeles, portadas, dinero. Pero un día quiere hacer un proyecto en otro lado, o pedir un mejor sueldo, o simplemente de decir que no a algo, y descubre que no puede. Que su firma la ató durante años. Que su carrera, su rostro y hasta su nombre, en cierto sentido, le pertenecen a otro. Y que si se revela, la pueden castigar con lo más temido en ese mundo, el silencio. Dejar de existir en la pantalla. En ese mundo de cadenas invisibles, una mujer con una cámara y la última palabra era casi una reina. Y en medio de esa guerra, ventaneando, descubrió la fórmula más rentable de todas. Una lágrima daba rating. Un divorcio daba rating. Una deuda, una enfermedad, un hijo en problemas, un artista en decadencia. Todo eso se podía convertir en horas y horas de televisión que la gente veía sin poder despegarse. Y cuando una fórmula produce dinero, la televisión casi nunca se pregunta si también produce ruinas. No es... Piensa en lo que estabas haciendo tú en esos años. A lo mejor llegabas de trabajar cansada y prendías la televisión para descansar un rato. Y ahí estaba esa ventana, mostrándote la vida de la gente que tú admirabas, contándote sus secretos como si te los contara una amiga. No era tu culpa, tú no sabías lo que había detrás. Pero esa máquina se alimentaba, en parte, de que tú estuvieras del otro lado de la pantalla, mirando. Y hay que decir una verdad incómoda. Funcionaba porque a todos, en el fondo, nos atraía. Asomarse a la vida de los famosos, saber sus secretos, enterarse de sus tragedias, tiene algo magnético. Es humano. A nadie le amarga ver caer al que estaba muy arriba. Esa televisión entendió ese impulso mejor que nadie
y lo convirtió en una industria. Antes de Ventaneando, la vida privada de los artistas era, en buena medida, privada. Después de Ventaneando, dejó de serlo para siempre. Se volvió normal que un divorcio se discutiera en horario nacional. Se volvió normal que la enfermedad de alguien fuera tema de panel. Se volvió normal opinar de la vida de gente que nunca te pidió tu opinión. Y cuando algo cruel se vuelve normal, deja de parecer cruel. Ese fue quizá el cambio más profundo y más silencioso de todos. Y entonces, en esa guerra de televisoras hambrientas, en ese sistema que necesitaba sangre fresca cada tarde, apareció el caso perfecto. Un caso con una estrella caída, con un villano de película, con menores de edad de por medio, con una fuga internacional. Un caso que iba a durar años y que le iba a dar a Ventaneando algo que el dinero no puede comprar. Una causa. Una bandera. Y una mujer a la que perseguir hasta el final del mundo. Esa mujer era Gloria Trevi. Y lo que la televisión hizo con su nombre durante los siguientes años es la segunda cosa que te prometí. Pero antes de llegar ahí, necesitas saber algo que casi nadie recuerda. El día que Gloria Trevi cayó, no cayó sola. Y la primera persona que abrió la grieta no fue un policía, ni un juez, ni un periodista. Fue una muchacha de su propio círculo, con un libro entre las manos. Pero antes de contarte cómo cayó, necesito que recuerdes quién era cuando todo empezó. Porque no puedes entender una caída si no recuerdas la altura desde la que cayó. Y Gloria Trevi voló muy alto. Era una muchacha de Monterrey, nacida el 15 de febrero de 1968. Una niña de familia humilde, con más sueños que dinero, que a los 15 años hizo lo que hacían tantas jóvenes con talento en aquella época. Buscó a un hombre que tuviera la llave de la industria. Y lo encontró. Sergio Andrade, un productor que ya había trabajado con grandes nombres de la música mexicana. Un hombre con poder, con contactos, con la capacidad de convertir a una desconocida en una estrella. En 1984 formaron un grupo Boquitas Pintadas. No funcionó al principio, pero Andrade vio algo en esa muchacha de pelo alborotado que nadie más veía. Y en 1989 ese algo explotó. Salió su primer disco como solista, ¿Qué hago aquí? Y México no volvió a ser el mismo. De repente, en cada radio, en cada fiesta, en cada quinceañera, sonaba esa voz. Doctor psiquiatra, pelo suelto, el recuento de los daños, zapatos viejos. Canciones que tú te sabías de memoria, que cantabas mientras lavabas los trastes, que tus hijas ponían a todo volumen en su cuarto. Piénsalo un momento. Si tú tienes hoy entre 60 y 75 años, en aquellos años eras una mujer joven, plena, en la mitad de tu vida. Y Gloria Trevi era la banda sonora de esos años. Tú la viste. En la portada de las revistas que comprabas en el puesto de la esquina. En esos calendarios que colgaban en los talleres y en las tienditas y que escandalizaban a las señoras decentes de tu colonia. En la televisión, descalza,
rompiendo las reglas de cómo se suponía que debía portarse una mujer. Y aunque muchas la criticaran en voz alta, en el fondo, muchas otras la admiraban en secreto. Porque Gloria Trevi hacía algo que, en ese México de los años 80 y 90, parecía imposible para una mujer. Hacía lo que se le daba la gana. Llenaba estadios. Vendía millones de discos. Hizo películas. Era la mujer más comentada, más querida y más odiada de la música latina al mismo tiempo. Para las muchachas de aquella época, era una forma de libertad. Para los conservadores, era un escándalo andante. Para Sergio Andrade, era el centro de un imperio que él controlaba hasta el último detalle. Y ahí está la sombra que ya entonces se asomaba, aunque casi nadie quisiera verla. Porque mientras el país discutía si Gloria Trevi era una vergüenza o una heroína, la verdad de lo que pasaba dentro de ese círculo, alrededor de ese productor, con esas muchachas, seguía escondida. Hasta que alguien decidió abrir la boca. Corría 1998. Y entonces apareció un libro. Lo escribió Aline Hernández, una jovencísima excorista que había estado dentro del círculo de Sergio Andrade, y se llamó La Gloria por el Infierno. En esas páginas, Aline contó lo que, según ella, pasaba detrás de la fama, el control, el encierro, la manera en que un grupo de muchachas, casi todas menores de edad, vivían sometidas a la voluntad de un solo hombre. Ese libro fue la primera grieta. Y conviene que recuerdes un detalle, porque no es menor. Aline Hernández, en ese momento, era talento de TV Azteca. La misma televisora de Patti Chapoy. Detente en ese dato, porque es más importante de lo que parece. El libro de Aline Hernández describía cosas tremendas sobre la vida dentro de ese círculo. El control absoluto de un hombre sobre un grupo de muchachas. Las reglas, los castigos, la manera en que se les manejaba la vida entera. Y muchas de esas cosas, con el tiempo, los tribunales las tomaron en serio, porque al final hubo una condena contra Sergio Andrade. Eso hay que decirlo con claridad. El horror que se denunció en torno a ese hombre fue real, y las víctimas merecen que se les crea y se les respete. Pero fíjate en el camino que tomó esa historia para llegar a tu sal. La persona que abrió la primera grieta era, en ese momento, talento de la televisora rival de Televisa. La televisora donde reinaba Patti Chapoy. Y esa televisora tenía un interés que iba mucho más allá de la justicia. Gloria Trevi era, en buena medida, una figura asociada al mundo de la competencia. Hundirla era también golpear al rival. Así que la denuncia, que era legítima y necesaria, encontró en ese espacio un megáfono gigantesco, encendido las 24 horas. Y ahí está la pregunta incómoda que esta historia te obliga a hacerte. ¿Se cubrió ese caso con tanta intensidad porque importaba la justicia para esas niñas? ¿O porque importaba el rating y la guerra entre televisoras? Quizá las dos cosas a la vez. Pero cuando la justicia y el negocio caminan tomados de la mano, casi siempre hay alguien que termina aplastado entre los dos. Y en esta historia, esa persona tiene nombre.
Lo que vino después fue un terremoto. En 1999, una madre llamada Teresita de Jesús Gómez presentó una denuncia formal. Su hija, Karina Yapor, una niña, había sido entregada al círculo de Sergio Andrade y, según la denuncia, había sido víctima de corrupción, de rapto, de abuso. La denuncia señalaba a Andrade y también a Gloria Trevi, a María Raquenel Portillo, conocida como Mari Boquitas, y a Marlene Calderón, acusadas de formar parte de lo que la prensa bautizó como el clan Trevi Andrade. Y aquí, por respeto a la verdad, hay que ser muy claro en algo. Karina Yapor fue una víctima real, una niña a la que le robaron su infancia. Eso no está en discusión y esta historia jamás se va a reír de ese dolor. Lo que sí vamos a mirar de frente es lo que hizo la televisión con todo esto. Porque para un programa como Ventaneando, ese caso era la mina de oro perfecta. Tenía una estrella enorme. Tenía un villano de manual. Tenía menores de edad, lágrimas, secretos y una persecución internacional que podía durar años. Y Patti Chapoy y su equipo lo siguieron de cerca, día tras día, con una dedicación que nunca le pusieron a casi ningún otro tema. Cada nueva declaración, cada nuevo testimonio, cada movimiento del caso se convertía en horas de televisión. Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas se volvieron prófugos. Huyeron. Cruzaron fronteras. Y durante casi un año, México vivió pegado a esa cacería. ¿Dónde estaban? ¿En qué país se escondían? ¿Los iban a encontrar? Cada rumor era una nota. Cada supuesta pista, un titular. Los programas de espectáculos vivían de eso, día tras día, alimentando una historia que tenía todos los ingredientes de una telenovela y de una película de suspenso al mismo tiempo. La estrella caída, convertida en fugitivo. El productor misterioso. Las jóvenes de por medio. Las fronteras, los pasaportes falsos, los disfraces. Para la televisión era el mejor guión que el dinero no podía comprar. Y lo mejor de todo, desde su frío punto de vista, era que no había que pagarle a ningún escritor. La tragedia se escribía sola. Y el 13 de enero del año 2000, después de casi un año escondidos, fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil, gracias a una orden de captura internacional. Recuerda esa fecha, 13 de enero del año 2000. Ese día, para una parte enorme de México, quedó sellada una historia. La culpable había caído. Y la televisión que la había perseguido lo celebró como un triunfo propio. Aquí está el mecanismo que necesito que entiendas, porque es el centro de todo. Un tribunal funciona de una manera. Pide pruebas. Escucha a las dos partes. Tarda años. Y al final dicta una sentencia que puede ser de culpabilidad o de inocencia. Una pantalla de televisión funciona de otra manera completamente distinta. No pide pruebas. No escucha a las dos partes con el mismo tiempo ni con el mismo tono. Y dicta su sentencia todas las tardes, en horario nacional, sin que nadie pueda apelar. La pantalla no necesita pruebas. Solo necesita que tú estés viendo.
Y eso nos lleva directamente a lo segundo que te prometí. Quizá a ti te pasó algo parecido, en pequeño, en tu propia vida. Que alguien contara una versión de ti, en tu familia o en tu trabajo, y que esa versión se repitiera tantas veces que al final ya no importaba lo que de verdad había pasado. Que te condenaran sin juicio solo a fuerza de repetir. Si alguna vez viviste eso, entonces vas a entender mejor que nadie lo que le pasó a esta mujer. Sigamos los hechos, despacio, porque importan. Gloria Trevi fue trasladada a Brasil primero y ahí, en febrero de 2002, dio a luz a su hijo Ángel Gabriel, dentro de un proceso legal, en condiciones que ninguna madre desearía. En diciembre de 2002 fue extraditada a México y recluida en un penal de Chihuahua. Y el 21 de septiembre de 2004, después de 4 años, 8 meses y 8 días en prisión, un tribunal la declaró absuelta. Inocente. Lo mismo que a Mari Boquitas y a Marlín Calderón. Un juez lo decretó en una sentencia, con todas las de la ley, y quedó asentado en el expediente. Sergio Andrade, en cambio, fue sentenciado en 2005 a 7 años y 10 meses de prisión por corrupción de menores. Detente en ese contraste porque es brutal. 4 años, 8 meses y 8 días. Ese es el tiempo que una mujer que después fue declarada inocente pasó encerrada. Casi 5 años de su vida. 5 cumpleaños. 5 navidades. El nacimiento de un hijo en una celda. Y mientras eso ocurría, ¿dónde estaba la televisión que la había perseguido con tanto entusiasmo? Aquí es donde aparece la cifra que lo cambia todo. 180 millones de dólares. En 2009, ya en libertad, tratando de reconstruir una carrera y una vida desde cero, Gloria Trevi hizo algo que casi nadie en su lugar se atreve a hacer. Demandó. Pero no en México, donde su caso no había procedido. Lo hizo en Estados Unidos, en una corte de Edinburgh, Texas. Y demandó a TV Azteca y a Pati Chapoy por difamación, por una cifra que dejó a todos sin aliento. 180 millones de dólares. ¿En qué se basa esa demanda? En que, según Gloria Trevi, lo que hubo no fue periodismo, fue una campaña. Una ofensiva organizada y sostenida en el tiempo para destruir su nombre, su carrera y su reputación, incluso después de que un tribunal la había declarado inocente. Ella ha sostenido, durante años y en distintas entrevistas, que nunca fue detenida por un delito comprobado, que fue absuelta y que fue explotada por las personas con las que trabajaba. Y ha llegado a decir algo todavía más grave, que personas vinculadas a esa televisora llegaron a presumir en su momento que gracias a su presión sobre las autoridades, ella había terminado en la cárcel. Eso lo afirma ella dentro de un proceso legal que sigue vivo en este momento. Es su versión presentada ante una corte. Y por eso mismo es tan peligrosa para el imperio. Porque una cosa es decir algo en un programa de televisión donde la pantalla no necesita pruebas. Y otra muy distinta es tener que sostenerlo o defenderse de ello frente a un juez de Texas que sí las exige. Y mientras todo esto se cocinaba en los tribunales y en las pantallas,
En las casas de México pasaba otra cosa. El país se dividió. En las cocinas, en las sobremesas, en las reuniones familiares, la gente discutía. Unos juraban que era culpable, que cómo no iba a saber lo que pasaba a su alrededor. Otros, en voz más baja, decían que también ella había sido una víctima, una muchacha atrapada desde los 15 años. A lo mejor en tu propia familia hubo esa discusión. A lo mejor tú estabas de un lado y alguien que querías estaba del otro. Porque eso hacía esa máquina. No solo llenaba horas de televisión, entraba a tu casa y ponía a la gente a pelear sobre la vida de una mujer que ninguno de ustedes conocía en persona. Y aquí quiero que veas algo que casi nadie se detiene a mirar. Dos mujeres, dos destinos que se cruzaron y nunca se soltaron. Mientras Gloria Trevi cumplía cada año en prisión, Patti Chapoy sumaba cada año más poder. Cuando una perdió su libertad, la otra consolidó su trono. Cuando una daba a luz en una celda, la otra encendía las luces de su foro cada tarde frente a millones. Una nació en Monterrey, en una familia humilde, y buscó la fama como quien busca una salida. La otra nació para el periodismo y encontró en la fama ajena su materia prima. Y el azar, o el destino, o esa máquina que necesitaba villanas y heroínas para sobrevivir, las puso una frente a la otra. Lo que nadie imaginó en aquellos años, cuando una caía y la otra subía, es que un día los papeles se invertirían. Que la que estaba abajo se levantaría, llenaría estadios otra vez, y desde esa fuerza recuperada señalaría con el dedo a la que estaba arriba. Que la mujer encarcelada terminaría sentando a la mujer poderosa en el banquillo. No en México, en Texas, donde el dinero y el rating valen mucho menos que en casa. Quiero detenerme aquí un segundo contigo antes de seguir. Porque lo que estamos haciendo en este momento tiene un sentido. Estas historias existen porque alguien se niega a que se olviden. Durante años, a estas mujeres las contaron como chisme, como entretenimiento, como material para llenar una tarde. Si a ti te importa que la verdad detrás del glamour se cuente completa y con respeto, quédate hasta el final de esta historia. Porque cada persona que se queda, que escucha, que comenta, es una voz más que dice que el dolor de una mujer no es un producto. Porque lo que viene ahora es lo más difícil de toda esta historia. Es el momento en que un tribunal dijo una cosa y la televisión durante años siguió diciendo la contraria. Es el momento en que vas a entender que ser declarada inocente en este país a veces no sirve absolutamente de nada, porque hay una condena que ningún juez puede levantar. Imagínate lo que es salir de una cárcel después de casi 5 años. Sales con la ropa que te queda. Sales con un hijo pequeño de la mano. Sales con un nombre que antes valía millones y que ahora, en muchas mentes, es sinónimo de la peor de las historias. Gloria Trevi ha contado que no salió de cero, salió de menos. Salió debiendo, salió señalada, salió teniendo que demostrarle al mundo entero que merecía existir, a pesar de que un tribunal ya había dicho que era inocente.
Detente a pensar en lo que se le fue en esos años. Entró a prisión siendo una de las mujeres más famosas del continente. Salió siendo una sobreviviente. Adentro pasó sus mejores años de juventud, esos que no se recuperan. Adentro vio cómo el mundo de afuera seguía girando sin ella, cómo otros llenaban los escenarios que habían sido suyos, cómo su nombre se convertía en chiste, en advertencia, en sinónimo de lo peor. Y adentro, en febrero de 2002, en una celda, lejos de todo, tuvo a su hijo Ángel Gabriel. Una madre dando a luz sin libertad, sin saber si algún día volvería a tener una vida normal. Cuando por fin salió, en 2004, hizo lo que hacen las mujeres de tu generación cuando la vida las tira al suelo. Se levantó y volvió a trabajar. Grabó música nueva. Salió de gira. Empezó otra vez, desde abajo, a reconstruir una carrera que parecía imposible de reconstruir. Y poco a poco, con un disco y luego otro, con un concierto y luego otro, el público la fue recibiendo de vuelta. Hoy Gloria Trevi vuelve a llenar arenas enormes, vuelve a tener éxitos, vuelve a ser una de las grandes. Lo logró. Contra todo, lo logró. Pero hay algo que nunca pudo dejar atrás del todo. La sombra. Cada cierto tiempo, el caso regresa. Una entrevista, un comentario, una broma en redes, una serie, un nuevo señalamiento, y de pronto su nombre vuelve a aparecer atado a la misma historia de hace más de 25 años. Por más discos que venda, por más estadios que llene, por más años que pasen, siempre hay alguien dispuesto a recordarle, en horario nacional, de dónde viene. Esa es la cadena que arrastra. Una cadena que un tribunal le quitó hace 20 años, pero que la televisión nunca terminó de soltar. Y aquí viene lo tercero que te prometí. Lo más difícil de toda esta historia. Un tribunal la declaró inocente en 2004. Eso es un hecho. Está en los expedientes. Pero hay una condena que ningún juez del mundo puede levantar. La condena de la repetición. Porque mientras la sentencia de inocencia se anunció una vez, en un boletín, en una nota seca, la versión de la culpable se había repetido durante años, todas las tardes, en miles de hogares como el tuyo. Y cuando una idea se repite lo suficiente, se vuelve verdad en la cabeza de la gente, aunque sea mentira. Acuérdate de cómo fue. El día que un juez la declaró inocente en septiembre de 2004, la noticia salió, claro, pero salió rodeada de dudas, de asteriscos, de gente diciendo que había salido por un tecnicismo, que el dinero o las influencias la habían salvado, que inocente no quería decir realmente inocente. La sentencia que la liberaba venía con una sombra pegada. En cambio, durante los años de la acusación no hubo asteriscos ni matices, solo certeza, repetida tarde tras tarde, de que ella era culpable. Esa es la trampa más cruel de todas. Cuando te acusan, te tratan como culpable sin necesidad de probar nada. Y cuando te declaran inocente, te tratan como si hubieras escapado de la justicia. Gana la sospecha en los dos casos. Pierdes tú en los dos casos.
Y la única que sale ganando es la pantalla, que se queda con la duda eterna, porque la duda eterna es lo que mantiene a la gente viendo. La pantalla no necesita pruebas. Le basta con el tiempo. Le basta con la repetición. Le basta con que tú, sentada en tu sala, escuches la misma historia tantas veces que dejes de preguntarte si es cierta. Esa es la condena que Gloria Trevi cargó al salir. Una condena que ningún juez firmó, pero que una cámara repitió todas las tardes durante años. Piensa en lo injusto que es eso. Imagina que te acusan de algo terrible, que lo griten por todos lados, que tu nombre queda manchado en la boca de millones de personas. Y que después, cuando por fin se demuestra que eras inocente, nadie lo grita con la misma fuerza. La acusación viaja en primera plana. La inocencia viaja en una nota chiquita que nadie lee. Y lo más cruel es esto. Esa máquina, esa forma de hacer televisión, no se quedó en los años 2000. No murió con el caso Trevi. Siguió funcionando exactamente igual, con otras mujeres, década tras década, como si nadie hubiera aprendido nada. Y para que veas que esto no es una historia de hace 20 años, sino un patrón que llegó hasta nuestros días, déjame contarte lo que pasó hace muy poco, con una cantante a la que tú también conoces, Yuridia. Yuridia salió a la fama jovencísima, con una voz enorme, una de esas voces que aparecen una vez por generación. Tenía 18 años cuando empezó. 18. Y desde muy pronto, según ella misma ha contado, su cuerpo se volvió tema de conversación en televisión. No su voz, no su talento, su cuerpo. Durante años escuchó comentarios sobre su físico, sobre su peso, dichos al aire, frente a millones de personas, como si fueran lo más normal del mundo. En el año 2023, todo eso estalló. Patti Chapoy, en una entrevista con el comediante conocido como El Escorpión Dorado, recordó que en su momento había llamado gorda a Yuridia. Y Yuridia esta vez no se quedó callada. Habló. Contó que esa etapa, los años en que la televisión la trató así, fue la más oscura de su vida. Contó algo que duele profundamente decir en voz alta, que toda esa persecución, todos esos comentarios, la llevaron a pensar en la muerte. Detente ahí. Una muchacha de 18, 20 años, con un don que Dios le dio, llegando a pensar en quitarse la vida porque la televisión decidió que su cuerpo era material de burla. Y no fue solo ella. Yuridia contó que en aquella etapa también involucraron a sus hermanos menores de edad, que hubo episodios que describió como fraude, como violencia, como una campaña que la rebasó por completo. Lo que pasó después es importante porque por primera vez una institución del Estado mexicano puso el dedo en la llaga. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, emitió un comunicado el 11 de febrero de 2023. Condenó públicamente las declaraciones que la conductora había hecho contra Yuridia por criticar su aspecto físico. Dijo, con todas sus letras, que los medios de comunicación son actores clave
en la construcción de una cultura libre de violencia contra las mujeres. Era el lenguaje oficial entrando, por fin, a un terreno donde antes solo había burlas y risas de panel. 2 días después, el 13 de febrero, Patti Chapoy ofreció una disculpa en su programa. Dijo que jamás había tenido la intención de ofender. Llevó al foro a especialistas, a académicas, para hablar del tema. Y aquí es donde tienes que escuchar con mucha atención, porque la forma de esa disculpa lo dice todo. Porque en la misma emisión en que pedía perdón, aclaró que su programa iba a seguir haciendo lo que llamó periodismo de investigación y crítica, que serían, en sus palabras, más cuidadosos con el lenguaje. Para muchísima gente, esa disculpa no sonó a una conciencia que se abre, sonó a una puerta que se cierra por obligación. Tú has visto ese tipo de disculpa, ¿verdad? Esa que no nace del arrepentimiento, sino de que te agarraron. Esa que termina con un pero, que borra todo lo que se dijo antes. A lo mejor la recibiste de alguien alguna vez y supiste, en el fondo, que no iba en serio. Porque el problema nunca fue una sola frase. Una frase desafortunada, cualquiera la dice. El problema era el sistema. La idea, repetida durante décadas, de que una mujer famosa pierde el derecho a ser tratada como persona. De que su cuerpo, su carácter, su vida privada y hasta su familia son material de conversación pública, propiedad de quien tenga una cámara enfrente. Esa idea fue la que destruyó a Gloria Trevi en los años 2000. Y esa misma idea seguía intacta, funcionando, dando rating 2 décadas después, con Yuridia. Y quiero ser justo aquí, porque esto importa. El periodismo de espectáculos no es malo en sí mismo. Hacer preguntas incómodas a los poderosos es necesario. Destapar abusos, exigir cuentas, no dejar que las estrellas hagan lo que quieran solo porque son famosas. Todo eso es periodismo del bueno. Si Ventaneando se hubiera dedicado solo a eso, hoy estaríamos contando otra historia. Pero hay una línea, fina pero clarísima, entre preguntarle a un poderoso por sus actos y burlarte del cuerpo de una muchacha de 18 años. Entre destapar un abuso y convertir el dolor de una madre en entretenimiento de sobremesa. Entre la crítica y la cacería. Esa línea se cruzó tantas veces, durante tantos años, que al final se borró por completo. Y cuando esa línea desaparece, ya no queda periodismo. Queda un espectáculo que se alimenta de personas reales, con vidas reales que se rompen de verdad. Eso es lo que hay que mirar de frente. No para odiar a nadie, para no volver a aplaudirlo nunca. La frase ancla de esta historia regresa aquí y ahora pesa más. La pantalla no necesita pruebas. No necesita ser justa. No necesita esperar a que un tribunal hable. Le basta con que el dolor de una mujer se vea bien en horario nacional. Le basta con que tú no cambies de canal. Y mientras todo esto pasaba con Yuridia, con Gloria Trevi, con tantas otras a lo largo de los años, surge una pregunta que esta audiencia conoce muy bien en su propia vida. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los compañeros de programa
que se reían junto a ella? ¿Dónde estaban los directivos que cobraban gracias a ese rating? ¿Dónde estábamos todos nosotros que veíamos esos programas cada tarde y nos reíamos o callábamos sin preguntarnos qué le estaba costando a esa mujer del otro lado de la pantalla? Porque la impunidad no es solo del que hace el daño. Es también de todos los que miran y no dicen nada. Y durante años este país entero miró, incluida quizá tú, incluido sin duda yo. Y lo más desesperante es que a pesar de todo, casi nada cambió para los que mandaban. Hubo una condena pública de una comisión del Estado. Hubo órdenes de arresto. Hubo disculpas forzadas y escándalos. Pero la silla siguió ahí. El foro siguió encendido. El programa siguió al aire. Esa es la diferencia entre el poder y el resto de nosotros. Cuando una persona común comete un error grave, lo paga, a veces durante toda la vida. Cuando lo comete alguien con suficiente poder, contrata abogados, espera a que pase la tormenta y sigue como si nada. La impunidad, al final, no es no equivocarse. Es equivocarse y que no te pase nada. Pero hay una pregunta que todavía no te he respondido y es la que más rabia te va a dar. Si Patti Chapoy fue tan implacable con la vida privada de todos los demás, con sus hijos, con sus divorcios, con sus secretos más íntimos, entonces, ¿qué pasaba con su propia familia? ¿Quién entraba por la ventana cuando el escándalo tocaba la puerta de su propia casa? La respuesta a esa pregunta es lo cuarto que te prometí. Y es la pieza que convierte toda esta historia en algo mucho más grande que un pleito entre una periodista y una cantante. Durante casi 3 décadas, la ventana de Patti Chapoy entró a todas las casas del espectáculo mexicano. A los divorcios, a las deudas, a los hijos no reconocidos, a las enfermedades que los artistas querían esconder. Pero esa ventana tenía una regla secreta, y aquí está lo cuarto que te prometí. Entraba a todas las casas menos a una. La suya. Para entender esto, tienes que conocer al hombre que estuvo a su lado toda la vida. Álvaro Dávila. Tú a lo mejor lo recuerdas, aunque no sepas que es él, porque en los años 70 Álvaro Dávila era cantante. Un cantante romántico, de voz suave, de esos que sonaban en la radio cuando tú eras joven, con canciones como Casablanca y La culpable. Era originario de Parras, Coahuila, y los presentó, según se ha contado, el músico Chamín Correa. Se casaron y llevan juntos más de 40 años, casi medio siglo. De ese matrimonio nacieron 2 hijos. Rodrigo Dávila Chapoy, que con el tiempo se volvió el vocalista de la banda Motel, esa que sonaba a principios de los 2000 con canciones como Dime Ven. Y Pablo Dávila Chapoy, que eligió un camino más callado, lejos de los reflectores. Y aquí está el detalle que tienes que guardar. Mientras los hijos de otros artistas crecían perseguidos por cámaras, con micrófonos en la cara desde niños, con titulares crueles sobre sus tropiezos, los hijos de Patti Chapoy crecieron blindados. Tranquilos, protegidos.
lejos del ruido que su propia madre fabricaba cada tarde sobre las familias ajenas. Y ojo, porque aquí hay que ser justos. Que una madre proteja a sus hijos del escándalo no tiene nada de malo. Al contrario, toda familia merece privacidad y todo hijo merece crecer sin ser devorado por el oficio de sus padres. El problema no es que ella protegiera a los suyos. El problema es que no parecía dispuesta a concederle ese mismo derecho a nadie más. Y entonces, en 2022, le tocó a su propia familia estar en boca de todos. Álvaro Dávila había llegado a la presidencia ejecutiva del Cruz Azul en enero de 2021. Y bajo su gestión, ese equipo, que llevaba más de 20 años sin ganar, consiguió por fin el campeonato, la famosa 9ª estrella, ese título que la afición había esperado durante una generación entera. Fue gloria. Fue fiesta. Pero la fiesta duró poco. En febrero de 2022, Álvaro Dávila salió del club de forma abrupta. La versión oficial habló de motivos personales, pero alrededor de esa salida empezaron a circular versiones de conflictos internos, de diferencias con la directiva, de un pleito que nunca se aclaró del todo en público. Y aquí viene lo que lo dice todo. Cuando los aficionados del Cruz Azul, que no se creyeron la versión oficial, le pidieron a Pati Chapoy que les contara la verdad, que usara su programa, su olfato, su famosa franqueza para explicar qué había pasado con su esposo, ¿sabes qué respondió la patrona? 2 palabras: algún día y un saludo. Piénsalo. La mujer que durante 30 años exigió explicaciones a todo el mundo, que persiguió a los artistas hasta su última declaración, que mandaba reporteros a las puertas de los hospitales y de los juzgados. Cuando le tocó a su propia casa, contestó con 2 palabras y un saludo: algún día. La ventana que entraba a la fuerza a la vida de todos, frente a la suya, se cerró sin un ruido. Tú conoces esa doble vara, ¿verdad? El que exige a los demás lo que jamás se aplica a sí mismo. El que juzga tu vida con lupa y esconde la suya con candado. Lo has visto en el trabajo, lo has visto en la familia, quizá lo has sufrido en carne propia. Y sabes exactamente lo que se siente esa injusticia. Pero la doble vara no se quedó en casa. Porque el mismo año, en marzo de 2023, la máquina volvió a chocar contra la ley. Una actriz llamada Daniela Spanik, hermana de la actriz Gabriela Spanik, estaba pasando por un divorcio doloroso con una hija menor de edad de por medio. Existían medidas de protección dictadas por un juez para que no se hablara de ese asunto privado. Y según el expediente, esas medidas fueron incumplidas en Ventaneando. El 17 de marzo de 2023, un juez giró una orden de arresto por 36 horas contra Pati Chapoy, contra Daniel Bisogno, contra Pedro Sola y contra Ricardo Manjarrez. ¿Te suena familiar la escena? Debería. Porque es casi idéntica a la de 1997. Una orden de arresto. Una carrera contra la justicia. Abogados, amparos y el mismo discurso de siempre. La libertad de expresión. Otra vez se ampararon.
Otra vez la justicia federal terminó frenando la orden. Otra vez la patrona se elevó por encima del problema. Pero esta vez había una diferencia enorme, y esa diferencia lo cambia todo. Esta vez no hubo helicóptero. Y sobre todo, esta vez el mundo de afuera ya había cambiado. Porque mientras la patrona repetía el mismo libreto de hacía 27 años, el público se había transformado por completo. Ya no estaban solos frente a la pantalla, recibiendo sin más lo que la televisión decidía contarles. Ahora tenían redes sociales. Ahora los artistas podían hablar directamente, sin pedirle permiso a ningún conductor. Podían mostrar documentos, desmentir en minutos, contar su propia versión. De pronto, millones de teléfonos se convirtieron en ventanas. Y muchas de esas ventanas empezaron a apuntar de regreso hacia los que durante décadas habían mirado desde arriba. Lo que antes se consumía como chisme inofensivo, ahora mucha gente lo veía como lo que siempre fue: violencia. Cuando Yuridia habló, no estaba sola. La acompañó una generación entera que ya no estaba dispuesta a reírse de la crueldad. Y ese cambio lento, silencioso, fue la verdadera caída del imperio. Una caída rara, de las que casi no se notan desde afuera. Para alguien acostumbrado al poder, fue algo peor que perderlo todo de golpe. Fue conservar la silla, el foro y las luces, mientras afuera el mundo dejaba de tenerle miedo. Piensa en la magnitud de lo que se construyó. Casi 30 años de un programa que sigue al aire. Una de las carreras más largas de la televisión mexicana. Una mujer que vio pasar generaciones enteras de artistas, que sobrevivió a cambios de dueños, de modas, de tecnología. Eso, en cualquier industria, es admirable. Pero detente a pensar de qué se alimentó esa permanencia. De las tardes difíciles de cientos de personas. De los peores días de gente que solo quería trabajar y vivir. Cada lágrima ajena que llenó esos foros fue, también, un ladrillo más en un edificio muy alto. Y los edificios construidos sobre el dolor de otros tienen una característica. Tarde o temprano, alguien viene a revisar los cimientos. Y eso es exactamente lo que tú estás haciendo ahora. Al escuchar esta historia completa, al preguntarte qué había detrás, estás revisando los cimientos. Durante años nos dieron solo la mitad de la historia y nos pidieron que nos riéramos. Hoy, tú y yo estamos pidiendo la otra mitad. Porque al final hay dos tribunales que están juzgando a esta mujer al mismo tiempo. Uno está en Edinburgh, Texas, con jueces, abogados y la cifra de $180 millones sobre la mesa. Y el otro está aquí, en la memoria de la gente, en lo que tú decides recordar y en cómo decides contarlo. El primero dictará una sentencia legal algún día. El segundo ya empezó a dictar la suya. Y ese, el de la memoria, es el único que ningún abogado puede apelar. Y eso nos trae de regreso al presente. A ese tribunal de Texas con el que empezó esta historia. Porque la demanda de Gloria Trevi no se rindió. No se cansó, no se enterró. 15 años de litigio,
15 años de abogados de la televisora moviendo cada recurso posible para que ese juicio nunca llegara. Pelearon incluso el lugar, alegando que una corte de Estados Unidos no tenía por qué juzgar a una televisora mexicana. Pero los programas de TV Azteca se transmitían también en Texas, y eso le abrió la puerta a la justicia estadounidense. Y paso a paso, instancia tras instancia, la balanza se fue inclinando. Una corte de Texas autorizó que el juicio avanzara, y a finales de 2025 hubo nuevos movimientos en las altas instancias de Estados Unidos que mantuvieron el caso vivo. Y aquí está lo que de verdad importa de ese tribunal, lo que lo vuelve distinto a todo lo que esta mujer enfrentó antes. En México, durante años, el poder de las televisoras podía mover muchas cosas. Influir, presionar, esperar a que un tema se enfriara hasta que la gente lo olvidara. Pero una corte de Texas no ve telenovelas mexicanas. No le importa quién es la patrona. No se impresiona con un helicóptero ni con 30 años de rating. En ese lugar, la fama no es un escudo. Es, si acaso, un agravante. Ahí lo único que pesa son los documentos, los testimonios bajo juramento, las pruebas. Y por primera vez, la mujer que durante toda su carrera no tuvo que demostrar nada de lo que decía, podría tener que sentarse a responder, bajo juramento por cada palabra. Por eso este caso da tanto miedo del lado del imperio. La cifra asusta, claro. $180 millones espantan a cualquiera. Pero lo que de verdad inquieta es lo que el caso significa. Que existe un lugar en el mundo donde las reglas que rigieron esa pantalla durante décadas simplemente no aplican. Un lugar donde una cámara no basta para condenar a nadie. Y donde, por una vez, la persona que siempre hizo las preguntas va a ser la que tenga que contestarlas. En octubre de 2025, Gloria Trevi dijo algo que sacudió de nuevo el tema. Dijo que había perdonado a Patti Chapoy para poder seguir con su vida. Y la patrona, fiel a sí misma hasta el final, respondió preguntando por qué tendría que ser perdonada ella, y sostuvo que la cantante fue responsable de las consecuencias de sus propios actos. Hasta el último momento, sin ceder un centímetro. Y ya en 2026, el caso seguía dando giros, con la cantante reuniéndose incluso con una exasistente de la propia Chapoy. Y piensa en lo que significa pelear algo durante 15 años. 15 años es mucho tiempo. En 15 años una persona normal cambia de trabajo, de casa, a veces de país. Los hijos crecen. La vida sigue. Y Gloria Trevi, que pudo haber tomado el dinero de sus conciertos y olvidarse de todo, eligió seguir empujando, año tras año, contra un imperio con muchos más abogados y mucho más dinero que ella. Eso no lo hace alguien que solo busca una indemnización. Eso lo hace alguien que necesita, antes de morirse, escuchar de una autoridad las palabras que la pantalla nunca le dio. Que se equivocaron con ella, que la lastimaron, que merece una disculpa de verdad, no un algún día. Hay otra sombra que ronda este presente, y conviene decirlo con cuidado, como versión que se está revisando y no como hecho cerrado.
En los últimos meses se ha hablado de la posibilidad de que el caso penal original de Gloria Trevi pudiera ser revisado por presuntas irregularidades en la formación del juez que la absolvió en 2004. Hasta ahora, eso es solo eso. Una versión en análisis. Una posibilidad que mencionan algunos periodistas sin resolución firme. Lo señalo para que lo sepas y para que, si lo escuchas por ahí presentado como un hecho consumado, recuerdes que todavía no lo es. Llegamos entonces a la pregunta que esta historia te ha estado preparando desde el principio. ¿Quién es realmente Patti Chapoy? Y la respuesta honesta es que es las dos cosas a la vez. Es, sin discusión, una pionera. Una mujer que en un mundo de hombres se abrió paso a codazos y construyó algo que nadie había construido antes. Eso nadie se lo puede quitar. Pero también es el rostro de una época. La época en que la vida íntima de la gente que tú admirabas se abrió en canal para alimentar una industria que siempre tenía hambre. La época en que se le llamó crítica a lo que muchas veces fue crueldad y libertad de expresión a lo que, para varias mujeres, se sintió como una cacería. Y aquí hay algo que vale la pena pensar despacio, contigo. ¿Se puede admirar a alguien y al mismo tiempo cuestionarlo? Yo creo que sí. De hecho, creo que es la única forma honesta de mirar a las personas grandes. Patti Chapoy abrió puertas que estaban cerradas para las mujeres en el periodismo. Le dio voz a un género que muchos despreciaban. Construyó algo que duró décadas en un medio donde casi nada dura. Y al mismo tiempo usó ese poder una y otra vez de maneras que lastimaron a personas que no tenían cómo defenderse. Las dos cosas son ciertas. Y reconocer las dos no es tibieza, es respeto por la verdad. Lo que esta historia no te va a decir es que la odies. El odio es fácil y casi siempre es injusto. Lo que esta historia te pide es algo más difícil, que mires completo, que no te quedes ni con la versión de la heroína intocable, ni con la de la villana de caricatura. Que entiendas que las personas reales son complicadas, que el poder corrompe poco a poco, casi sin que uno lo note, y que la línea entre informar y destruir es mucho más delgada de lo que parece desde el sillón de tu casa. Y aquí, antes de cerrar, te debo el respeto de la verdad completa. Gloria Trevi fue una figura inmensa y controvertida, sí. Hubo acusaciones gravísimas a su alrededor y hubo víctimas reales en ese entorno, como Karina Yapor, cuyo dolor jamás vamos a minimizar. Pero un tribunal la declaró inocente. Y este país, a través de cierta televisión, nunca le dio a esa inocencia ni la mitad del volumen que le dio a la acusación. Esa es la herida que sigue abierta. Esa es la deuda que un tribunal de Texas ahora va a tener que mirar de frente. Y mira lo que ha pasado con el tiempo, porque esto es importante. La gente cambió de opinión. Las generaciones nuevas descubrieron a Gloria Trevi sin el ruido de aquellos años, escucharon su música, conocieron su historia completa y muchas de ellas la abrazaron como un símbolo de resistencia. Hoy sus canciones suenan en plataformas para públicos que ni siquiera habían nacido cuando ella estaba en la cárcel. Hoy llena recintos enormes con jóvenes que corean cada palabra.
El veredicto del público, ese que durante años la condenó, se fue dando la vuelta, despacio, hasta quedar casi del otro lado. Eso es lo que la televisión nunca calculó. Que el tiempo no solo borra, el tiempo también revela. Y que la misma audiencia que un día se tragó una versión, años después, con más información y menos miedo, es capaz de revisar lo que creyó y cambiar de bando. Tú eres prueba de eso. Si estás aquí, escuchando esta historia completa, es porque algo en ti ya no se conforma con la mitad que te contaron. Y ahora vuelve conmigo a donde empezamos. A ese helicóptero de 1997, levantando a una mujer por encima de la ley, enseñándole que el poder podía doblar el destino. Durante casi 30 años, eso fue verdad para ella. Siempre hubo un helicóptero. Siempre hubo un amparo. Siempre hubo una forma de elevarse por encima de las consecuencias. Pero hay un lugar al que ningún helicóptero puede llegar. Una sala de tribunal en Edinburgh, Texas, donde la regla que rigió toda su carrera deja de funcionar. Porque la pantalla no necesita pruebas. Le basta con repetir, le basta con que la gente mire, le basta con el tiempo. Pero un tribunal sí. Un tribunal pide lo único que una cámara nunca tuvo que dar: pruebas. Y por primera vez en su vida, la mujer que durante 27 años decidió cada tarde quién era culpable, va a tener que sentarse en una silla, frente a la mujer a la que ayudó a condenar, en un lugar donde su palabra ya no vale más que la verdad. Ahí, justo ahí, se cierra la ventana. Y quién sabe cómo termine ese juicio. A lo mejor gana ella. A lo mejor gana la televisora. A lo mejor llegan a un acuerdo y nunca sabremos los detalles. Pero hay algo que ya pasó y que ningún veredicto puede deshacer. Por primera vez en 30 años, la mujer más poderosa de la televisión mexicana tuvo que mirar de frente las consecuencias de lo que hizo. Tuvo que viajar, contratar abogados, defenderse, perder noches de sueño. Tuvo que sentir, aunque fuera un poco, lo que sintieron tantos del otro lado de su ventana. Y eso, después de tanto tiempo, ya es una forma de justicia. Y antes de irnos, quiero hablar contigo un momento, de tú a tú. Si llegaste hasta aquí, es porque eres de las personas que todavía creen que la verdad importa, que el dolor de una mujer no es un producto y que estas historias merecen contarse completas y con respeto. A todos ustedes, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en cada rincón donde se habla nuestro idioma y se recuerdan estas canciones, gracias por acompañarme hasta el final. Esta familia que se forma aquí, tarde tras tarde, es lo que hace que valga la pena seguir contando. Y hoy quiero pedirte algo. Bajando en los comentarios, cuéntame cuál fue la primera canción de Gloria Trevi que te marcó. ¿Dónde estabas la primera vez que la escuchaste? ¿Qué sentiste cuando, años después, te contaron su historia?